Método de extensión. Los métodos de extensión es un tema muy chiquito, sencillo, que como todos es ahí que caiga la ficha chiquitita que tiene que caer, pero es un tema bastante sencillo que lo que hace es darnos una manera de que una clase, por ejemplo, que es sellada, como por ejemplo int, string, bool, float, etcétera, le podamos incorporar funcionalidades. Son selladas. Recordemos que cuando son selladas no se pueden heredar. Entonces no podríamos hacer una herencia y a partir de esa herencia agregar funcionalidades en una nueva clase. Entonces la manera de hacerlo es con estos trucos de método de extensión que van a ser, vamos a declarar métodos estáticos dentro de una clase estática, pero se van a convertir en métodos de instancia de esa clase que extendemos. O sea, a partir de que generamos ese método de extensión y siempre y cuando tengamos incorporado el namespace, vamos a tener un string común y corriente, igual que declaramos durante toda la cursada, al que cuando le hagamos punto va a tener como parte de sus opciones, ese objeto, un método nuevo creado por nosotros. Ese método puede recibir argumentos, ese método puede retornar lo que ustedes necesiten, solo se le indica que va a extender a la clase, en ese caso string. Quiero ver que no me haya olvidado nada en este epílogo que hice. Bueno, obviamente ahí lo que dice al final, para el cliente no hay diferencia entre llamar un método de extensión y llamar un método propio del tipo, salvo que van a ver la palabra, o sea, cuando ven en IntelliSense van a ver que dice extensión. Está marcado de otra manera. También es distinto el icono que se utiliza para describir esos métodos, como para que cuando ustedes están codeando vean que ese método no es propio de la clase, sino que fue una extensión que hizo alguna librería que tenemos agregada. Ahora igual todo esto lo vamos a ver en código, pero bueno, les quiero contar toda esta parte teórica. ¿Cómo se define un método de extensión? Como les dije, dentro de un namespace, una clase estática, el nombre de esa clase no lo vamos a utilizar para nada más que para distinguir qué son los métodos, para describir los métodos de extensión que vamos a colocar adentro. Y a partir de ahí, en esas clases, perdón, una cosa más, en esas clases convendría solo tener métodos de extensión de un uso definido, no cualquier cosa, no es una clase estática más, es para definir métodos de extensión y su nombre tiene que describir eso. La forma de definir el método es public static. Recuerden que a pesar de ser static, va a ser un método de instancia de la clase extendida. Int, nombre del método, el nombre con el que lo vamos a identificar como cualquier método. Acá viene otra cosa rara que es el dis, el tipo que vamos a extender y el nombre que vamos a utilizar para ese objeto dentro de nuestro método. Dis, palabra reservada, va siempre, primer argumento de los métodos de extensión. Tipo, si queremos extender string, tipo es string. Si queremos extender a int, el tipo es int, lo que nosotros querramos. Y un nombre para poder utilizar esa variable dentro del método. Si quisiéramos recibir argumentos, coma, argumento, coma, argumento, coma, argumento, ya de la forma que definíamos argumentos para cualquier método. Un ejemplo funcionando, perdonen la simpleza del ejemplo, pero lo que quería era que quede cortito para que entre en pantalla. Namespace, método de extensión string, public static class, string extension. Mi método public static int, contador letras, this string extiende a un objeto del tipo string. Ese objeto dentro de este método se va a llamar dato. ¿Qué devuelve esto? Return dato.len. Dice la cantidad de letras que tiene el string. Perdón, ¿puedes volver Sí, un segundo atrás? ahí está. String va con minúscula ahí porque, o sea, te estás refiriendo como al tipo de dato, no a la... En Durante toda la particular. cursada pusimos string con minúscula Sí, acá. sí, pero acá yo imaginé que iba a ir con mayúscula porque como estás extendiendo ese tipo, como que te ibas a referir a, viste, cuando te referís a la clase. Como diría Minguito, es igual, es lo mismo. Ok, ok, ok. De hecho, o sea, acá podría ser persona, acá podría ser, no sé, web client, acá podría ser cualquier tipo de objeto. Vamos a extender un tipo, cualquiera. Podemos extender incluso un tipo que no es sellado. Esto se usa mucho para tipos sellados
o para, también podría ser interfaces, o para ciertos tipos que queremos dejar más acotado el código. Yo el otro día di esta misma clase en el otro curso y contaba que la primera vez que vi método de extensión utilizado profesionalmente, digamos, y que me gustó la idea y que estaba re prolijo y todo, es con WebAPI. Cuando se hacen las Web API, se insertan un montón de métodos que hacen cosas en el medio, digamos, middlewares se llaman, y para no meter, cuando uno genera un middleware propio, para no meter el código ahí y enchastrar todo, o no hacer una llamada o un delegado y meter otro método dentro de la clase del startup del que configura el Web API, se extiende una interfaz que es C Application Builder, si no recuerdo mal, y se agregan métodos para esa interfaz que no existían. Bueno, en realidad se extiende un objeto que implemente esa interfaz y se le agrega todo el código de ese middleware y queda codeado en un costado, prolijo, y nada, mejora las llamadas que se hacen. Todo esto así en el aire, no sé si les encontraron, lo han seguido con sentido. El que conoce Web API quizás le llamó un poquito, le gustó un poquito más el ejemplo. Igual ahora vamos a hacer una extensión con algo que conozcamos. Algo tipo acá con esto, con string, pero vamos a hacer otra cosa un poco más interesante. O no tanto. Bueno, el primer parámetro, como dijimos, se especifica con this y es a quien extiende. Son válidos para clases e interfaces y los métodos de extensión solo se encuentran dentro del ámbito cuando el namespace se importa explícitamente en el código fuente con una directiva using. Si no está importado el namespace, no hay método de extensión. Si se importa el namespace, ese método de extensión pasa a existir. A nivel teoría, eso es todo. Vamos a crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto de Windows Forms en cualquier lado, con cualquier nombre. Y vamos a hacer todo lo que les digo que no hagan, que es agregar acá una clase para hacer esto rápido. Vamos a cambiarle el namespace, así después vemos esto de agregar o no agregar el namespace. Tengo mi clase, dijimos que la clase era estática, aunque yo ya me lo comí. Tengo mi clase estática, tengo mi método público para poderlo acceder de todos lados, que es estático también, que va a devolver un long, que va a contar palabras. Es el mismo ejemplo que hice el otro día, pero lo estoy reformulando, que va a contar palabras, que va a recibir this string datos. En realidad que va a extender string y lo voy a llamar datos, en donde lo que voy a hacer es datos split. Es un método que me permite cortar un string a partir de un carácter, no de una cadena de caracteres, sino de un carácter. Voy a definir mal un contador de palabras a partir de espacios. ¿Por qué mal? Porque esto no contaría los saltos de línea como nuevas palabras. Y también contaría errores como espacio, coma, espacio, como si fueran la coma una palabra. Pero bueno, esto no cuenta exactamente cuántas palabras va a tener el texto, pero más o menos encaminamos un método que después habría que mejorar. Entonces, esto devuelve un array de strings, cual vamos a llamar aux, y vamos a hacer un return de aux.len. Entonces esto más o menos me va a dar la cantidad de palabras, habría que mejorar el método, todavía no cumple la funcionalidad total, y me va a decir en cuántos pedacitos se rompió este string. A partir de esos pedacitos tengo una idea de cuántas palabras hay. Vamos a poner un rich text box que no estoy viendo. Y un botón.
Vamos a darle un nombre al reach. RTB. Contar. Contar. Cuando toquemos el botón contar, vamos a hacer rtb.text. Y ya he hecho contar palabras, no existe. ¿Por qué no existe? Porque no agregué el using. Entonces using, como le había puesto, Extensions. extension, memoria, exception, no extensions. Hago el using, al text ahora le hago punto, contar palabras. Lo marca con un icono distinto, el icono del método, pero con una flechita. Acá me marca la palabra reservada extension y me describe mi método. No recibe argumentos y devuelve un long. Entonces, contar palabras. Y vamos a hacerle un message box a esto para que lo muestre. Message box, show. Contar palabras, punto Punto to string. Vamos el código. Hola, chao. 2 palabras. ¿Cómo andás? 4 palabras. Vamos a contar de palabras. Otra vez, mal. Le falta contar los saltos de línea y demás. Vamos a agrandar un poco este ejemplo, si no queda igual al del otro día. Lo que podríamos hacer es datos.replace comilla contra barra n por comilla espacio. Vamos a cambiar los saltos de línea por espacios, así después esto funciona en el split. Hola, chao. ¿Cómo? 3 palabras. Voy a mostrarlo esto sin sin el reemplazo de los contra barra n. Vamos a decir que es una palabra, porque no hay espacios. Entonces, por ejemplo, podría empezar a hacer este tipo de cosas para que cuente más precisamente las palabras. Vos acá solo hiciste uso de tu namespace. ¿El nombre de la clase lo usás para algo? O... El nombre de la clase, como dije antes, no se usa para nada, solo para darle un nombre descriptivo a los métodos que vas a tener adentro. Y acá hay sobrecarga de métodos. Sí, podría hacer esto y que acá reciba int class, donde vamos a hacer, sería datos, contar palabras, más plus. Vamos a agregar un botón más. Contar plus. Donde si toco este, lo que va a hacer es agregarle un plus de 10 palabras. Perdón, lo puse en cualquier lado. Contar palabras, le paso un 10, entonces va a agregar 10 palabras más. Pongo una palabra, me dice 11. Si toco este, me dice 1. Ahí tengo una sobrecarga. También me permite esto hacer cosas como... me voy a copiar esto, me voy a robar. Donde Tengo una yo consulta, podría... Fede. Sí, espera que quiero decir una cosa Dale. más y te dejo. Yo podría acá también sobrecargar int. Y hacer otro método, no sé, vamos a hacer que devuelva un string. Convertir. Nada, no voy a devolver nada. Pero también acá en la misma clase yo podría sobrecargar otro. Y en algún lado yo acá punto le puedo llamar a convertir. Porque esto es un int.
El len por defecto es un int. Entonces podría llamar a convertir. Eso significa el loguito ese que te queda el icono cuando haces el punto y te aparece. Eso es que es un método de extensión. Tiene el cuadradito, el cubo de método y la flechita esa que no sé por qué, pero es de extensión. Lo que Buenísimo. grafica la extensión. Y te iba a preguntar algo, que lo mandé a callar. Sí, yo. Ahí, o sea, en este caso, string datos sería, digamos, el objeto o la variable que llama al método. O sea, vos cuando la llamás desde el botón no le estás pasando ningún parámetro al. Sí, Acá. es el objeto que usa. Y pará, no te Se apures. hacen silencio, ahí se hacen huecos feos. Datos. Hola Chai, puso mamá de chau. Lo que viene como datos es el text del rich text. Cierre. Ah, sos vos, igual. Dale, metete. Tenés el micrófono re alto, se me mete ruido. ¿Yo? Sí. Lo apago. No, porque como en el segundo, en la segunda sobrecarga sí le pasás el 10 y en la primera no. Pero porque acá me pidieron una sobrecarga y le agregué un entero. Esto es this string datos y un entero. O Esta sea, no recibe Entonces, nada. siempre el primer parámetro sería, digamos, el objeto que llama al método y lo que viene después son, digamos, parámetros que le pasás al método. Exacto. Ok. Por eso el this. Que a veces iba a preguntar, el this pertenece al primer parámetro, no a todos. El this pertenece al objeto que vas a extender. Está bien, pero se pertenece o no, quizás se corresponde con el primer parámetro, no con el segundo. ¿Puede ser? Se corresponde con el primer parámetro, no con el segundo. Pará. O sea, el plus es algo que le pasás vos entre paréntesis cuando haces la llamada al método. En cambio, el datos es el método que lo llama, no va en el paréntesis. Datos es el objeto que vas a extender. Vamos a extender un objeto del tipo string, en este caso, el rich textbox.text, que es un string. Sí, eso sí, pero digo Y que... estos son argumentos de un método. A partir de acá se describen todos los argumentos que quieras que reciba ese método. Ok. Como argumentos, como los argumentos que conocemos hasta ahora. La diferencia es esto. Esto es a quien extiende, diciendo que el objeto extendido va a ser del tipo string y acá adentro se va a llamar datos, que es esto. Fede, perdón, una cosa que no entendí. Con el primer método de contar palabras, ¿solo te devuelve una o yo tengo algo mal? No, este método depende de cuántas palabras escribís. A mí me devuelve siempre una. ¿Cómo escribiste en el Rich? Para En controlarlo. este caso con espacios o saltos de línea. Salto de Mm. línea y espacio. No, no sé, no me lo toma. Ahora compartís y vemos a ver qué escribiste mal. Pero hay algo que está mal. Dame un segundo. ¿Alguna duda, pregunta, aparte de errores de copia de código?